Capítulo 1. El comienzo del fin. En el año 2045, el mundo cambió para siempre. Una pandemia incontrolable arrasó la población mundial, acabando con la vida de millones de personas en solo unos meses. Los intentos desesperados por detener la propagación fueron en vano, y pronto se declaró el estado de emergencia en todo el mundo. Capítulo 2. La vida, después de la catástrofe. En el nuevo mundo, cruel, los sobrevivientes se agruparon y se aferraron a cualquier forma de seguridad que pudieran encontrar. Los barrios cerrados y los campamentos se convirtieron en el refugio de aquellos que podían permitírselos, mientras que los necesitados se aferraban a la vida, aún en lo asolado de la ciudad. Sin embargo, incluso las comunidades más seguras estaban lejos de serlo. El hambre, la enfermedad y la amenaza de un ataque inminente eran parte de la vida diaria en una tierra donde la muerte dominaba el sentido de la existencia. Capítulo 3. La chispa de esperanza. Y así fue empezando una supuesta tranquilidad que vino acompañada de muchas cosas buenas, pero también malas, ejemplo pandillas y los señores de la guerra que emergieron para llenar el vacío de poder que estuvo en control de las 5 familias más poderosas del mundo. Capítulo 4. El antes y el después. Antes de 2045 todo era normal, nadie sospechaba que el año 0 llegaría para cambiar las reglas del juego, y nadie se preocupaba de aquellos que lo necesitaban, y eso era a raíz de que la población vivía con sus ventajas y desventajas y también con sus problemas. Pero en agosto del 2045, el mundo cambió para siempre. Una pandemia incontrolable arrasó la población mundial, acabando con la vida de millones de personas en solo unos meses. Los intentos desesperados por detener la propagación fueron en vano, y pronto se declaró el estado de emergencia en todo el mundo. Y si en un mes todo había cambiado y la gente entró en pánico, ya que la pandemia hacía que los pacientes lleguen a los hospitales en una cantidad que saturaba el sistema de salud. Capítulo 5. Los barrios se cierran por precaución. Los barrios se cierran por precaución, para evitar el contagio, ya que los contagios eran por miles, ya que el virus era muy contagioso, pero a pesar de las dificultades insuperables, algunos sobrevivientes decidieron que no se rendirían ante la muerte. Con la ayuda de las tecnologías de inteligencia artificial cada vez más avanzadas, comenzaron a construir un nuevo mundo que superaría el legado de la muerte y la destrucción. Y si la inteligencia artificial ayudó mucho, no solo ayudó a los sobrevivientes, pero también ayudó en la investigación para encontrar una cura que se veía muy lejana e imposible a principio de la pandemia, que estaba a cargo de un grupo pequeño de científicos que estaban instalados en un laboratorio de categoría. Capítulo 6. El laboratorio de las teorías de conspiración. Y sí, como siempre, se comenzaron a crear teorías de conspiración, y algunas de ellas eran muy fantasiosas, pero había una que se volvió muy popular, la cual decía que la pandemia fue creada en un laboratorio de categoría 7, sí, justo el laboratorio. Así es el mismo laboratorio donde se estudia la cura para dicha enfermedad, pero la teoría no queda ahí, ya que había gente que decía que el virus había sido encontrado en el hielo de la Atlántida, que había sido llevado a las instalaciones de dicha institución. Capítulo 7. El fin del año 2045. En diciembre de aquel año, ya se tenía una vacuna y 80 millones ya se habían vacunado la primera dosis del fármaco que fue diseñado y construido en su totalidad en el laboratorio, y bueno, sí se usó una cantidad diminuta del virus, y bueno, en enero del año 2046 se anunció la segunda dosis de la vacuna, que fue muy efectiva con la primera mutación de la enfermedad, y gracias a eso también se crearon teorías de conspiración, como, por ejemplo, la que decía que las vacunas ya estaban listas desde antes de la pandemia. Y esa teoría surgió mucho después de haber vacunado con la primera dosis de la vacuna, que sí estaba dando resultados, y eso era un avance.
para la comunidad científica que trabajaba muy duro para llevar de vuelta a la normalidad a la poca población que quedaba en el mundo, en un mundo que estaba en la ruina a causa de algo invisible. Capítulo 8. De vuelta a la normalidad. Pero bueno, llegó la orden de vacunar a la población con la segunda dosis del fármaco, y eso causó grandes colas en casi todos los países del mundo. Y eso es extraño, ya que la inteligencia artificial estaba a cargo del sistema donde se recaudaban los datos, y así se trabajó durante una semana que duró la campaña de vacunación. Pero bueno, al final el fármaco sí funcionó. Y como dice en el título de este capítulo, de vuelta a la normalidad, pero de poco a poco, ya que sí habría variantes, tal vez unas más fuertes que otras. Pero aún así ya se podía entrar a los centros comerciales aunque se pedía el carnet del fármaco, pero sí había gente que no cumplía con la normativa, porque decían que era algo tonto. Capítulo 9. El anuncio que lo cambió todo. El 13 de septiembre del 2046 se hizo un anuncio aterrador para muchos ya, que se hizo en una cadena internacional donde se decía que se desactivaban los gobiernos del mundo y solo se dejaría un gobierno totalitario. Y eso desencadenó una pérdida de libertad a nivel económico, y los pocos suministros se desaparecieron de los almacenes a nivel mundial, y eso fue en las primeras semanas de mes de septiembre del año 2046, el año donde la pandemia ya se había controlado, pero el anuncio lo cambió todo. Y eso venía con una orden en que decía que para comprar o vendía se tiene que tener una marca tanto en la frente o en la mano, y eso fue algo que se salió de control, y eso fue en solo horas, y si ese supuesto presidente se declaró el anticristo. Capítulo 10. La democracia quedó en el pasado. Y bueno, empezaron a pasar cosas muy feas. Una de ellas era que iban a prohibir el uso de la Biblia, el cierre de todas las iglesias, y eso fue lo que derramó la gota del vaso y desató protestas en todo el mundo donde se pedía que vuelvan los gobiernos de todos los países. Eso era uno de los pedidos, y el otro pedido era detener de inmediato al hombre que se declaró el anticristo. Pero eso fue en vano, ya que eso era una de las profecías más grandes de la Biblia, y de inmediato ese hombre envió a un ejército de hombres entre policías y soldados que estaban bajo el yugo del maligno, y eso nada ni nadie podía detener, ya que eran miles de estos hombres. Y además estos hombres tenían una fuerza que parecía no tener límite. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿realmente la población dejó de luchar? Pues la respuesta es no, ya que una persona que había sido poderosa en el pasado envió a un grupo de jóvenes a unas instalaciones en el campo. Capítulo 11. Un experimento silencioso. Y para que los envió al campo, pues los envió para pasar unas pruebas de entrenamiento militar con una facción rebelde del ejército, o sea, era un experimento silencioso, y la función del experimento era derrocar al anticristo, que estaba haciendo mucho daño. Pero bueno, fueron pasando los meses, y el hombre que envió a los jóvenes se comenzó a reunir secretamente con el equipo, y de verdad que era muy silencioso, pero hubo un acontecimiento que ayudó mucho, ya que uno de los batallones del equipo se infiltró en una de las televisoras de alcance mundial, pero claro, de manera incógnita. Capítulo 12. Los pros y los contras. Pero claro, de manera incógnita, para asegurar el éxito de la misión, ya que, si no era así, el anticristo se volvería más poderoso y la misión habría servido de nada, ya que acabarían con sus vidas. Esos serían los puntos en contra, y esos puntos en contra son muy costosos tanto en lo económico y moral. Pero ya se sabían los puntos ciegos del monstruo, y entonces ya empezaron a usarlos, incluso tenían unos códigos X para mayor eficiencia. Eran 4 batallones de 100 personas con 2 códigos, uno era 520,00,425 y el otro era 333.208.694. Ahora los no solo eran para la ubicación, sino también verificaban los latidos del corazón y la adrenalina.
Y esos eran las ventajas del escuadrón. Capítulo 13, la hora cero ha llegado. El 4 de enero del año 2047 llegó la hora de aplicar toda la misión. Eran exactamente las 4 AM de ese día entonces que el anticristo fue sorprendido por 200.000 soldados, y eso fue posible gracias a que todas las fuerzas armadas de todo el mundo se rebelaran contra el maligno. Él hizo de todo, pero no pudo ya que nadie le obedecía y bueno, ese mismo día a las 4 p.m. fue llevado a un juicio popular, o sea no había. Pues ese solo fue castigado violentamente y ya saben cómo acabó y bueno. El número 4 fue el número de la suerte, ya que el enemigo odiaba y temía ese número. Ahora se pudo acabar con él ya que él había perdido su poder. Y gracias a la cábala del número 4 y gracias a que él había perdido su poder pudieron derrotarlo y también a la misión que duró año y medio. Fin.